comercialización ilícita de combustible en frontera, 3 a 5 años, y el incumplimiento de orden de autoridad competente, 1 a 3 años. Es decir, 2 delitos por los cuales nadie debería ir ni media hora preso. Pero no solamente que le privan de libertad, sino que le meten en el encuentro, que está reservado para los delincuentes de mayor peligrosidad, sentenciados por los delitos más graves. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, ya el doctor David Norero pues hablará un poco del tema también, en el caso denominado Goleada, cuando se convocó a la audiencia de apelación de la prisión preventiva, insólitamente el fiscal no asistió, algo que además está establecido en la Ley Orgánica de Garantías de la Función Judicial como causal de destitución. No fue. Y para la segunda fecha en que se fijó la audiencia, de los 1.800 jueces penales que hay en el Ecuador, justo a dos de los que estaban en la sala, los mandaron de viaje a Panamá. Recién se pudo hacer a la tercera convocatoria, que fue como mes y medio después, y la Sala Superior Anticorrupción dejó sin efecto las órdenes de prisión preventiva. ¿Qué hicieron? Pues el fiscal general, ilegalmente encargado de la Fiscalía General, presentó una denuncia en contra de ellos y una denuncia ante la Corte Nacional. Y la Corte Nacional, en fallo dividido 2 contra 1, estableció un supuesto error inexcusable que no existe, pero que sirve para perseguir a los jueces. Es decir, el mensaje a los jueces ha sido muy claro. Si tú resuelves en derecho en favor del alcalde de Guayaquil, te vamos a perseguir. Te vamos a procesar administrativamente, disciplinariamente, vamos a ir por ti. Ese es el mensaje que nos llega. Y claro, tenemos jueces aterrados, fiscales aterrados, nadie quiere actuar en derecho, porque tienen miedo de la retaliación del poder. ¿Pero por qué sucede esto? Esto sucede porque evidentemente hay un control total de parte de la estructura gubernamental de la Administración de Justicia. Entonces, la tan cacareada independencia judicial, que nos la quieren vender cada vez cuando hay un cambio de autoridades, simplemente no existe. Hay operadores provinciales, operadores cantonales del gobierno que manejan la Administración de Justicia. Y esa es una realidad que hemos palpado en estos procesos. Le doy la palabra a mi colega el doctor David Moreno. De destruir la presunción de inocencia del alcalde, y con los testigos y con los peritos que acreditaron sus intervenciones en la audiencia del Tribunal Penal, con vergüenza tenemos que decir que el informe de la Contraloría General del Estado no establece ningún tipo de responsabilidad. Entonces, ¿para qué gastar recursos públicos si no establecen recomendaciones, responsabilidad civil, administrativa y peor aún, presunción de algún tipo de responsabilidad penal? Un perito informático que hicieron convalidar ese perito informático como que si él supiera y podría decir que todo lo expresado por él en los links que revisó era cierto. Y como si no fuera todo, un perito contable que dijo que no había ilegalidad en las cosas que se habían hecho. Mencionado esto, es importante decir que la presunción de inocencia del alcalde de Guayaquil está intacta, pero sí se puede ver que es persecución política, y esa persecución política es la que lo tiene detenido. Por esta razón, nosotros con esos actos vamos a justificar en el proceso de remoción del alcalde que el día de mañana se cierra la etapa probatoria, que se trata de una persecución política, que no es que no puede y no quiere ejercer su cargo, es que el poder no se lo permite para que pueda ser destituido. Y de esto debemos de ser claros, porque no vamos a permitir que eso pase. El proceso de remoción va a seguir su curso y nosotros vamos a tener que demostrar ante el Consejo Cantonal de Guayaquil que no se incumplen con las causales previstas en el artículo 333, literal B del COTAT. Precluido esto, cerrado esto, pues pediremos también la palabra en el Consejo Cantonal y defenderemos al alcalde de Guayaquil, que ilegal e ilegítimamente está detenido. También es importante mencionar a ustedes
que la salud del alcalde no es la mejor. El alcalde de Guayaquil está mal de salud, pesa 185 libras, recordemos que ingresó de 250 libras, ha perdido 65 libras y va a tener que ser operado. Exigimos que sea operado. Ojalá que el ministro Reinberg, este audaz ignorante, no diga que nosotros hemos puesto 2 piedras en la vesícula del alcalde, ¿no? Y lo digo así porque realmente me molesta que esta persona salga a decir que nosotros sugerimos que no coma el alcalde y que a veces quiere cuidar su figura. Entonces, aquí sí hay que ser categórico. Responsabilizo de la vida del alcalde al ministro John Reinberg y al presidente de la República, Daniel Noboa Sin. Tiene que ser operado insistentemente. El doctor clínico me ha llamado insistentemente a decirme que tiene que ser operado. Nosotros hicimos una evaluación y tenemos los exámenes de que el 10 de noviembre existían esas 2 piedras en la vesícula. Entonces, la preocupación del doctor y del clínico es que se le pueda formar una pancreatitis al alcalde, y ya existió una persona muerta en la cárcel del Encuentro por pancreatitis. Entonces, tiene que ser operado. Nosotros hemos pedido la información necesaria al SNAI para su evaluación. Sabemos que hay un informe en el Ministerio de Salud sobre su estado de salud, valga la redundancia, donde dicen que efectivamente y reconocen que existen las 2 piedras en la vesícula. En virtud incluso de su alimentación, es la preocupación del doctor de que algo le pueda pasar. Por lo tanto, responsabilizamos al Estado ecuatoriano de lo que le pueda pasar al alcalde. Su estado de salud no es el mejor. Muchísimas gracias. Compañeros, compañeras, si alguien tiene preguntas, pues totalmente abiertos. Doctor, me permite, por favor, el compañero de Coavisa hace la siguiente pregunta. Ustedes cuestionan las formas, pero ¿qué opinan del fondo? La Fiscalía que habla de un entramado societario que movió millones de dólares en transferencias y bienes. Su apreciación, por favor. Justamente el problema es de fondo. El problema de fondo es que han acusado al alcalde, a sus hermanos, a varias personas naturales y jurídicas de haber manejado un entramado societario con la finalidad de comercializar ilícitamente combustible en frontera. Eso es el caso nuclear. Y de eso, de fondo, no hay absolutamente nada. Justamente es lo que les explicaba hace un momento. Quisieron inventar supuestas ventas en exceso sin tomar en cuenta que en el país hay un solo abastecedor. Es decir, que es materialmente imposible vender en exceso, pero además en una línea de negocio que es totalmente facturada, documentada y tributada. Es decir, no hay manera, solamente para que entiendan ustedes cómo funciona la cadena de comercialización de combustibles. La comercializadora de combustibles compra todo el combustible que luego traslada a las estaciones de servicio a Petroecuador. No hay otro abastecedor. Y Petroecuador solamente vende a la comercializadora la cantidad de combustible que ha sido requerida por las estaciones de servicio. Es decir, si la estación de servicio va a comprar 1000 galones, es porque las estaciones, si la comercializadora va a comprar 1000 galones a Petroecuador, es porque las estaciones de servicio han pedido 1000 galones. Y no puede pedir 1001, 1002, 1010, no, 1000. Y Petroecuador hace la constatación de la petición de la estación de servicio a la comercializadora para poder despachar el combustible. Es decir, hay varios filtros en el propio Petroecuador, se paga en una ventanilla de banco que está en las oficinas de Petroecuador y solo entonces se despacha el combustible. Entonces no hay manera de decir, usted compró 1000 pero vendió 2000. ¿De dónde salieron los otros 1000? Pues? Si lo único que abastece, porque además, ojo, estamos hablando de combustibles que el país no produce, que el país importa. No hay manera de recibir el combustible de otro abastecedor que no sea Petroecuador. Entonces, eso es lo que tanto el perito de hidrocarburos como la señora perito financiera recién se desayunaron
en la audiencia de juzgamiento cuando fueron sometidas a contrainterrogatorio. Porque claro, el uno dijo, hay excedentes en las ventas. Pero espérese un ratito, ¿y de dónde salió eso? ¿Usted ha podido determinar otro abastecedor que no sea Petroecuador? No. Claro, si tengo un solo abastecedor de un producto, ¿cómo puedo yo vender más producto que ese abastecedor me vende? Es materialmente imposible. Y por supuesto, en base de ese análisis falso, originado por un informe totalmente tergiversado y falso del SRI, la señora perito, claro, porque tirar números y hacer cuentas es muy fácil, llega a una conclusión que no tiene pies ni cabeza. De supuestos millones de dólares perjudicados a Petroecuador. Pero ¿cómo se puede perjudicar a Petroecuador si todo el combustible ha sido comprado a Petroecuador? O sea, no hay manera de que se compre por fuera o por otro lado, porque la única abastecedora. Y ojo, cuando estamos hablando de combustible no estamos hablando de comprar cigarrillos, pues. Estamos hablando de un producto que tiene que entregarse de manera muy ordenada, por turno y en tanquero. Tanquero que además es sometido a revisión previa y posterior, con sellados posteriores, y además sometido a la supervisión inclusive de carretera, tanto de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos como de la policía. Hay una estructura específica de la policía encargada de controlar esto a nivel nacional. Entonces, nos están hablando de un delito de imposible comisión. Y eso lo hemos dejado en claro, y claro, ayer que precluyó, que terminó la fase de entrega de la prueba, tanto de fiscalía como de la acusación, pues es lo que nos ha llevado pues, a ponernos frente a ustedes y decir, oigan, ahora sí podemos decirles que evidentemente no hay nada. Llegaron con informes falsos, quisieron montar un supuesto... Imagínense ustedes, ¿cómo es posible, lo que decía el doctor Julio César Cueva, que presentan como evidencias cobro de sueldo? O sea, si es así, todito, el 100% de los que estamos acá somos delincuentes. Los contratos de las comercializadoras con las estaciones de servicio, los contratos de las comercializadoras con Petroecuador, el pago del IES. ¿Qué tiene que ver con comercialización ilícita de combustible en frontera? Adquisición de préstamos, pago de préstamos. Es decir, metieron cualquier cosa, todo lo que pudieron, dentro de la documentación, y dijeron, bueno, ahí se la entregamos y a ver, usted tribunal, a ver qué delito encuentra. Pero claro, se ha manejado la cosa de manera muy poco técnica, de manera lamentable. Y yo entiendo la frustración de fiscalía que se ha expresado hasta físicamente. O sea, con señora fiscal, pues hasta se fue de llanto en una parte de la audiencia, y yo entiendo la frustración porque ella no fue la que armó el caso. El que armó el caso es el que ahora está ocupando la Fiscalía General del Estado como encargado. Pero claro, lo armó en base a nada. Informes falsos que generaron a su vez otros informes falsos, tanto de hidrocarburos como financieros. Y ahora, ¿qué viene después? Porque aquí tiene que continuar la audiencia de juzgamiento, pues lo que viene es la presentación de pruebas de nuestra parte, ya de la defensa. Insisto, en el caso denominado AAA, esto no tiene pies ni cabeza. Y el caso Boliada, peor todavía. Porque ¿qué lavado de activos puede haber como derivación si no hay un delito fuente siquiera? En el caso Boliada, lo que han descrito en su momento en las audiencias que hemos tenido son actos netamente societarios. Comprar bienes, adquirir préstamos, pagar préstamos, préstamos entre sociedades, es decir, todo lo que hace una estructura societaria común, corriente, que funciona dentro de la legalidad. Porque vuelvo y le repito, esta línea de negocio se maneja de forma totalmente facturada, documentada y tributada. O sea, acá no es que podemos hablar como, por poner un ejemplo, no es como contrabandear televisores o relojes, no. Porque eso se puede traer de otro lado. Acá hay un solo abastecedor que además es del propio Estado, a través de Petroecuador. No hay manera de comprarle combustible a nadie que no sea Petroecuador. Entonces hablar de perjuicio a Petroecuador es una tontería sin pies ni cabeza. Porque quiere decir que el perjuicio se ocasiona el propio Petroecuador al vender el combustible.
es que eso no tiene sentido. Y claro, esto fue evidente para las señoras y señores peritos cuando fueron sometidos al contrainterrogatorio. ¿Alguna pregunta, compañero? Sí, yo tengo una pregunta. Antonio. Buenos días con todos. Soy Alejandra de Radio LT. Quisiera saber cuáles son las afectaciones exactas de salud que está pasando actualmente el alcalde Aquiles Álvarez. El alcalde dentro del centro penitenciario en total ha tenido 4 desmayos, incluso en uno de esos se le rompió la oreja, tuvieron que ponerle puntos, a veces se duerme la pierna derecha, hace que tenga problemas también para ir al baño en virtud de las 2 piedras que tiene en la vesícula. Toda persona que ha tenido 2 piedras en las vesículas sabe lo que puede sentir de dolor, y obviamente con la pérdida de peso. Y lo importante que tenemos que entender de esto es que cuando pierdes peso, pero sobre todo pierdes músculo, eres más propenso a que existan más enfermedades. Una pérdida tan drástica de peso que no ha sido médicamente controlada, porque esto no es como decía el señor Reinberg, que primero dijo que el alcalde no comía para conservar la figura, luego dijo que no comía porque los abogados le hemos recomendado que no coma. O sea, a ese grado de miseria se ha llegado en este caso, ¿no? Una pérdida de peso de esa magnitud que no ha sido médicamente seguida y controlada, evidentemente genera una cantidad de afectaciones que luego con el tiempo las vamos a ver, a nivel de músculo, a nivel de órganos, a nivel del sistema inmunológico, y claro, todo esto terminará pasando factura en su momento, pero hoy por hoy lo que podemos decir objetivamente es que ha perdido más de 65 libras de peso, que se ha desmayado 4 veces, que ha tenido que ser atendido médicamente dentro de la cárcel en varias ocasiones, y que evidentemente todo esto se une a ciertas condiciones médicas que ella presentaba antes de haber sido privado de libertad. Buenos días, Antonio González de Radio Morena. ¿Cómo está? Después sigue, compañero. Hemos visto, hemos escuchado las declaraciones que ustedes han hecho, y al parecer todo el proceso que ustedes están haciendo está perfecto, pero lamentablemente los señores jueces están haciendo caso omiso a la defensa. ¿Qué va a pasar o qué van a hacer ahora después de este paso? Y 2, recordemos también que este fin de semana se intentó incautar la casa del señor alcalde. ¿Cómo va esa situación? Bueno, a ver, evidentemente todos estos son eslabones de una gran cadena de persecución y de abuso. Es decir, no contentos con privar de su libertad, con haberle procesado a la esposa del señor alcalde, con haberle procesado a sus hermanos y a su madre, pues ahora están tratando de desalojar a su esposa y a sus 3 hijos pequeños de 7, 5 y 3 años de su casa. Ese es el grado de crueldad con el que se persigue al señor alcalde de Guayaquil, por el simple hecho de pensar diferente y de disentir políticamente con la estructura de poder. Mire, nosotros ya hemos presionado bastante en el ámbito del derecho, y lo que sí le puedo decir es que la justicia al final prevalece. Yo he estado en varios procesos en donde del otro lado he tenido que enfrentar al poder autoritario, al poder omnímodo, al poder abusivo, y siempre prevalece la justicia. Y eso es algo que deberían recordar fiscales y jueces, que el ser serviles a la coyuntura de poder, la que sea, a la larga siempre les va a traer más problemas que réditos, y que a la larga la justicia va a prevalecer. Sí, efectivamente, imagínense que se haya negado una caución donde la jueza lo único que tenía que hacer es verificar que se cumplan los criterios de admisibilidad. Es una cosa de locos. Es algo que no tiene pies ni cabeza. Por eso hemos presentado un habeas corpus. El día de mañana tendremos la audiencia de habeas corpus, la cual, si es que no se acepta en la provincia de Santa Elena, que es donde teníamos que presentar porque se encuentra ahí privado de libertad, pues tendremos que ir ante la Corte Nacional de Justicia en Quito, donde seguramente la actitud de los jueces será diferente. Pero, insisto, una de las cosas que tenemos que entender
es que este no es solamente un caso contra Aquiles Álvarez y su estructura familiar y su estructura social, no. Es un caso contra todos. Porque un poco lo que nos está diciendo el poder a través de esto es, si a él, que es alcalde de Guayaquil, que tiene respaldo popular, que tiene un grado altísimo de visibilidad, le hago esto, imagínate lo que puedo hacer contigo que no eres nadie. Imagínate lo que puedo hacer contigo que no tienes ninguna forma de estructura de poder ni ningún respaldo. Es decir, acá quienes realmente nos tenemos que sentir afectados somos el común de los ciudadanos. Porque sin justicia no hay Estado de Derecho, y sin Estado de Derecho volvemos al estado de naturaleza judicial. Gracias. Sí quería consultarle si toda la comercialización de combustible se hizo de manera legal, ¿por qué el ex gerente financiero de las empresas del mismo alcalde sostiene lo contrario? Que hubo una alta rentabilidad, que cuando llegó pues él conoció que hacían una especie de cambiazo y vendían... Una pregunta, ¿en dónde está lo que usted dice? En unos documentos que se han publicado en el ningún, es que justamente a eso me refería de inicio. Todo eso es un invento. Recién mañana va a dar el testimonio anticipado. El cooperador eficaz ha hablado para la fiscalía desde antes, No. de febrero. Recién el día de mañana el cooperador eficaz va a dar su testimonio anticipado. Por lo tanto, no sabemos exactamente cuál va a ser el contenido de ese testimonio. En el expediente constan pero lo que sí le puedo decir es que mire, uno de los problemas de una cooperación eficaz mal llevada por parte de la Fiscalía es que puede generar falsos positivos, mentiras, con la finalidad de evadir cualquier forma de evadir un proceso, ¿verdad? Me voy a inventar cualquier cosa, pero a mí me dejan fuera del proceso y me califican como cooperador eficaz. Vuelvo y le repito, en el ámbito de comercialización de los combustibles, todo es facturado, documentado y tributado. Ok, pero el cooperador eficaz por eso, tiene está en el expediente. Insisto, el cooperador eficaz recién mañana va a dar su testimonio. O sea, claro, el testimonio anticipado en Cámara de Gesell, pero ya lo ha dado la Fiscalía, ha entregado su acto, su celular. Pero vuelvo y repito, recién el día de mañana vamos a ver en qué pruebas sustenta sus aseveraciones. Por lo tanto, mientras no sepamos cuáles son las pruebas que presenta, porque, mire, esto se ha querido construir, y estamos hablando ahí del caso Bolera, en base de chats. Pero lo hicieron tan mal que tuvieron que reformular cargos. Porque claro, ustedes recordarán que esto se inició supuestamente por delincuencia organizada. Y es más, en base de los chats, les atribuyeron a cada uno incluso alias, apodos. Entonces había uno que era alias engreído, alias calvo, alias pollo, alias 001, alias jefe, alias no sé qué. Bueno, se dieron cuenta de que no había absolutamente nada de esto y tuvieron a un mes de finalizar la instrucción fiscal que reformular cargos. Ya se acabaron los alias. Ahora ya no es delincuencia organizada, ahora es lavado de activos. Ya no es una estructura criminal que tenía por objeto comercializar ilícitamente combustible. No. Ahora supuestamente es una estructura empresarial. Ya no hay el alias cargo, ya no hay el alias... ya no hay ninguno de los alias. Ahora son un grupo de empresarios que se han coaligado para comercializar ilícitamente activos y en base de eso hacer transacciones financieras ilícitas. ¿Y sobre la UAFE, por el ejemplo? problema? Sobre la UAFE, los informes que señala la UAFE. Mire, la UAFE recién se está presentando como acusador y tendríamos que ver con qué criterios se presenta la acusación. Porque los informes ya están en el expediente. Permítale amplio esto para recordarle un poco. En los últimos tiempos los famosos cooperadores eficaces de la Fiscalía han sido poco creíbles. Le recuerdo el caso Nacional Salazar, que parecía Dios. Era omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y el país creo que recuerda todos los beneficios que recibió. Y entre otras cosas, la misma Corte dijo que le llamaba la atención que en uno de los casos en donde reconocía haber participado no estaba procesada. Entonces parece ser que a los cooperadores eficaces de la policía, de la Fiscalía, entre otras cosas, le dan unos beneficios que no están en la ley.
y no terminan procesados como deberían. Entonces, una cosa es lo que usted dice o lo que dice un cooperador eficaz y otra cosa es lo que se puede probar. Nuestra ley dice que quien como cooperador eficaz dice algo tiene la obligación y la fiscalía de corroborar, porque si yo me voy a beneficiar hasta con un 90% reducción de pena, es lógico que estoy incentivado a mentir. Entonces el señor podrá decir, o habrá dicho tal vez en una versión muchas cosas, lo que yo quisiera ver es cómo lo va a demostrar, y ahí es donde lo vamos a ver. Espero que la fiscalía no le pase el mismo fiasco en goleada que le pasó en AAA, de ir recién a acordarse y a darse cuenta que esto estaba al revés. Y respecto de la UAFE de lo que vi en publicaciones dice que hay transacciones sistemáticas. Bueno, déjeme decir entonces que todas las empresas que pagan sueldos todos los meses, transfieren plata para sus clientes y sus colaboradores y sus proveedores todos los meses, están lavando activos. Es que es un absurdo. Sobre la UAFE hay un tema que sí hay que dejar en claro. En el caso AAA, la UAFE emitió un informe totalmente favorable. Por eso le digo que queremos ver ahora en base de qué, porque si en base del supuesto delito fuente la UAFE establece un informe favorable, ¿cómo puede establecer un informe desfavorable en base del delito consecuencia que sería el lavado de activos? ¿Sí me explico? Es decir, el lavado de activos solo se puede producir cuando existe un delito precedente. Un delito precedente que genera los recursos que luego se introducen ilícitamente al mercado financiero, al mercado económico. En el caso de AAA, donde se discute el delito precedente, la UAFE emitió un informe totalmente favorable. Por lo tanto, ¿cómo puede haber informe favorable al delito precedente y un informe desfavorable al delito consecuente, que es el lavado de activos? Así que eso queremos ver. Por lo pronto, lo que le puedo decir es que en AAA, que estamos en fase de juzgamiento y que ya terminó la presentación de la prueba de fiscalía y de la acusación particular, esto no tiene principales. Luego de lo otro ya veremos, porque, ojo, en el caso Goleada todavía no termina la instrucción fiscal, en el caso Grillete recién ayer se acabó la instrucción fiscal, un caso que no debió haberse ni siquiera iniciado, primero por fuero. Creo que podemos opinar muchas cosas sobre el señor Aquiles Álvarez, pero lo que no podemos dejar de reconocer es que era el alcalde de Guayaquil, ¿verdad? Y sin embargo, desconociendo fuero, pues fueron y le procesaron en la unidad jurisdiccional de San Borondón, no en la Corte Provincial del Guayas. Punto 1. Punto 2. Por una supuesta conducta que además no se ha demostrado en absoluto. En el caso de Grillete, la cosa ha ido tan mal para Fiscalía que todos los funcionarios del propio SNAI han reconocido que no ha habido alertas de manipulación del aparato. O sea, así de grotesco. Así que vamos a ver qué es lo que dice la señora fiscal, y si es que, bueno, si es que quiere pues mandarse un dictamen acusatorio, va a ser muy interesante ver en base a qué criterios lo hace. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras? Bueno, siendo así, pues... ¿Perdón? Ya liberen al alcalde. Bueno. ¡Viva Tina!